vamos a comenzar con las clases de la materia que nos toca hoy. Ya saben cómo es el proceso de trabajo, así que pues nada, les compartí una lectura que tiene que ver con didáctica. Vamos a trabajar con materiales didácticos y tecnología aplicada, ¿sale? Entonces, pues bueno, en ese sentido, eh, ¿alguien quiere comenzar con alguna participación, un comentario? Adelante, denme un segundo. Mari, adelante, Mari. Les- Le escuchamos. Sí, bueno, pues por lo que entendí en la lectura, este, bueno, lo que me acuerdo es que la didáctica, está centrada en los retos de la interculturalidad, Ujú, la incertidumbre y la inmediatez, ujú, así decía, es el aula de el medio o integrarlo en un relato de la realidad, ok. los mundos, evoluciones, modos emergentes y cambiantes en complejas culturas. También la didáctica se consolida en torno a los valores, las unidades cercanas, los mundos de evolución y la necesidad de considerar a las personas como ciudadanos Ujú, de un planeta abierto a otros mundos, de mentes. También generando generadores, bueno, que sean generadores de saberes y sentimientos innovadores, al igual que la didáctica, pues se hace realidad interrogativa cuando las aulas presenciales y virtuales dan respuesta a las concretas demandas de la localidad, a lo que mencionaba anteriormente. ujú, Y también, por lo que recuerdo, que la didáctica ecológica se proyecta en el conocimiento y mejora integral el aula como microsistema de aprendizaje. ujú. Estoy refiriendo un escenario vivido en profundidad, recordado y entendido como si fuera una realidad, realidad. Este, y dije, a ver qué más me acuerdo. Ya. Y la didáctica en una disciplina pedagógica está centrada en los estudios del proceso de enseñanza-aprendizaje, Ok. lo cual pretende que la formación y el desarrollo sea instructivo formativo de los estudiantes y también la mejora de la concepción didáctica docente, pues es igual a eso. Y esto es mediante la generación de un entorno oral, didáctico Ujú. y nada más. Ok, muchas gracias, Mari. Sí, estamos viendo un montón de aspectos en los que la didáctica se puede enfrascar, ¿no? De hecho, dice que es parte fundamental de la enseñanza-aprendizaje. Pero bueno, ahorita ampliamos más. Le vamos a dar la oportunidad a Cristal. Coméntanos, Cristal. Sí, pues el tema es sobre la didáctica general, que esta se centra en el análisis de los métodos y las técnicas de la enseñanza. Ujú, Y decía también que su objetivo son todos los elementos que forman parte del proceso de la introducción y del aprendizaje. O sea, sí tiene que ver con el enseñar y aprender. ujú, Y también alguna vez estaba yo leyendo que la didáctica se refiere al arte de enseñar. Igual venían unos objetivos de aprendizaje pues en cuanto a este tema, que es comprender el sentido y las concepciones de la didáctica ujú, como disciplina pedagógica, valorar las visiones de la didáctica y del sentido interactivo.
con respecto a su currículum. Ujú. Mm, Aplicar la didáctica en el conjunto de disciplinas que la fundamentan y en las que se amplía, y estimar también críticamente eh, las aportaciones del saber didáctico en la mejora de los procesos de la enseñanza-aprendizaje. Ujú. Y bueno, fue algo de lo que más se me quedó de la lectura. Ok, muchas gracias por tu participación. Bueno, ya más o menos estamos viendo cómo la didáctica me va a posibilitar que busque yo algunas maneras diferentes de alcanzar el conocimiento, ¿no? En ese sentido de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de enseñanza-aprendizaje, estamos hablando en este sentido bidireccional de que la enseñanza tanto va del profesor al alumno como del alumno al profesor. Y en ese sentido se convierte también en aprendizaje, ¿no? Es decir, el profesor comparte conocimiento, pero también los alumnos comparten conocimiento, ¿no? Y parte de de ese compartir tiene mucho que ver estas didácticas o estas estrategias didácticas, estas herramientas o métodos que se utilicen para alcanzar el aprendizaje. Muchas gracias, Cristal. Adelante, Carla. Sí, profe, gracias. Bueno, cuando hablamos de didáctica, hablamos de un significado de métodos, técnicas y estrategias, ¿no? Uh -huh. Bueno, como ya dije, estos conceptos que di anteriormente, obviamente van relacionados a, como dice usted, a aprender, a realmente aprender. Los instructores, o en este caso como pedagogo, se busca la manera de compartir los conocimientos hacia el alumno, ¿no? Uh -huh. También nos mencionaba dos conceptos que es docere y dicere. Uh -huh. Docere habla de enseñar y dicere de aprender. En Uh este -huh. caso, docere entonces significa el docente y dicere pues el alumno. También nos hablaba sobre como las perspectivas que tiene cada rama, como por ejemplo la tecnología, el arte, sobre el concepto de didáctica. Uh -huh. En tecnología nos decía que el concepto de didáctica, o desde la perspectiva de un concepto tecnológico, decía que era inmediata. Inmediata, yo interpreté este concepto inmediata como, por ejemplo, ahorita no estábamos acostumbrados a utilizar realmente la tecnología a un 100%, ¿no? Uh -huh. Utilizábamos otros materiales como libros, entre otras cosas, pero ahora ya es como más digital. Uh -huh. Entonces se buscaron esos métodos o esas estrategias para que se compartiera el conocimiento sobre el Internet, ¿no? Sobre la Internet Uh o -huh. sobre la tecnología. También nos hablaba sobre el concepto de la didáctica en cuanto a un concepto artístico, Okay. como lo mencionó mi compañera Cristal, decía que el arte de enseñar, ¿no? El arte de enseñar, la didáctica es el arte de enseñar. Uh -huh. Y también nos hablaba, creo que sobre una disciplina indagadora, cultural indagadora. Y nos decía que este es el concepto de transformar pues sí, a los individuos en cuanto a ser más participativos, ¿no? Y Uh más -huh. humanos, más socioefectivos, pues. Y eso es todo, profe. Ok, muchas gracias, Carla. Eh, bueno, entonces nos damos cuenta con esta pequeña lectura que la didáctica abarca un montón de espacios, ¿no es cierto? Es decir, la didáctica no es esa receta de cocina que te van a dar, pues, para que tú puedas aplicar y el alumno o la alumna obtenga ese aprendizaje, ¿no? Eh, en ese sentido, la didáctica no es la panacea que te va a hacer crear alumnos superdotados, sino la didáctica es una herramienta que te va a permitir buscar precisamente esas estrategias que mejor se adapten al aprendizaje de los otros y de las otras, ¿no? Y eventualmente de nuestro propio aprendizaje. Ya iremos viendo más allá porque habla que la didáctica, tú lo mencionabas, es en este sentido un arte, ¿no? Es decir,
Hay que practicar mucho estas herramientas didácticas para que eventualmente sean una herramienta que funcione de la mejor manera posible, ¿no? Buscando, obviamente, esos mejores estilos de aprendizaje o respetando esos diferentes estilos de aprendizaje que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? O de nosotras en este sentido de alcanzar el conocimiento. Muchas gracias, Carla. Claudia, adelante. Pues como lo mencionan igual mis compañeras, la didáctica es la disciplina o tratado riguroso de estudio. También vimos pues sí, los dos conceptos de docere y dicere, que docere significa enseñar y dicere significa aprender. Ujú. El docente de docere es el que enseña, pero a la vez es el que más aprende en el proceso de mejora continua. Y en Cere hace mención al que aprende, capaz de aprovechar una enseñanza de calidad para comprenderse a sí mismo. Ujú. La didáctica se desarrolla mediante la selección de problemas representativos de la vida educativa en aulas, centro y comunidades. En la lectura también nos mencionaba que el trabajo de los profesores es descubrir y buscar nuevos caminos para dar soluciones a tales problemas. Ok. Eso sería todo. Muchas gracias, Claudia. Sí, lo mismo que decíamos, ¿no? La didáctica no es precisamente esta receta que me va a funcionar en todo momento, sino, Claudia lo menciona muy bien, buscar los diferentes caminos para que el conocimiento se lleve a cabo, ¿no? Es decir, si una estrategia didáctica o si una metodología didáctica no funciona, bueno, tenemos esa oportunidad de buscar nuevas metodologías para que eventualmente podamos alcanzar ese conocimiento, ¿no? Buscar nuevas formas. Muchas gracias, Claudia. Neidi, adelante. Bueno, ya dijeron casi todas mis compañeras, ya nada más quiero agregar como las interrogantes que hace la didáctica. Pues la primera se refiere a para qué formar a los estudiantes y qué mejora profesional necesita el profesor, Ujú. quiénes son nuestros estudiantes y cómo aprenden, qué les tenemos que enseñar y qué implica la actualización del saber y especialmente cómo realizar la tarea de enseñanza al desarrollar el sistema metodológico del docente y su interrelación con las restantes preguntas como un punto central del saber didáctico. Y pues nada más son esas preguntas, profe. Ok, Bueno, lo que quería agregar, esas ok, preguntas. muchas gracias, Neidi. Sí, es cierto que no hay algo dado con respecto a la didáctica, ¿no? Y que nosotros como pedagogos, como pedagogas, necesitamos buscar estos ciertos artilugios, estas ciertas formas de poder crear la atención de los jóvenes, de las señoritas o de los niños o de las niñas, ¿no? En el caso de que alguna de nosotros vaya a trabajar en bachillerato nuestra visión sobre lo educativo es muy dispersa, ¿no? Es decir, estamos en un periodo donde anhelamos ciertas cosas o hacer ciertas actividades y lo menos que nos interesa de algún sentido en algún momento es precisamente poner atención al 100% en lo educativo. Y es un proceso normal. Ahí el trabajo entonces es parte de nosotros. Cómo jalar la atención de una manera didáctica, con una estrategia didáctica de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, hacia este proceso de alcanzar el conocimiento. Es decir, no solamente obtener su atención, sino que además puedan participar en este sentido, ¿no? De acuerdo a sus conocimientos y que puedan reforzar los conocimientos que tienen y alcanzar los conocimientos que nosotros hemos propuesto en esta planeación, ¿no? En ese sentido,
parte de este aprendizaje que vamos a tener de la didáctica nos va a servir como herramienta para poder buscar opciones o soluciones de poder obtener su atención, ¿no? Muchas gracias por la participación, Neidy. Alison, adelante. Creo que está lloviendo ahí con Alison. No te escuchamos muy bien, Alison. Bueno, en realidad no te escuchamos. Nada más escuchamos la lluvia. Esperamos tantito que se conecte Alison. Bueno, en lo que se va conectando Alison, les pido por favor que este fin de semana se la pasen viendo una peliculita. Bueno, en realidad les quiero proponer dos, pero no encuentro la otra. Una es, seguramente ya la vieron ustedes, una es Escritores de la Libertad. Por favor, escríbanla, Escritores de la Libertad. Y me analizan esa película y me dicen cuáles son, desde lo que estamos viendo ahora, de lo que significa didáctica, cuáles son las estrategias didácticas que precisamente usa esta compañera para obtener, pues para obtener precisamente la atención de los muchachos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que ella usa para que los muchachos puedan precisamente sentir en algún momento que la escuela, que la institución es el lugar donde pueden ser libres? ¿Sale? Entonces, Escritores de la Libertad, me parece que está en la internet. Búsquenla y me la analizan con esta visión de sacar todas las estrategias didácticas que esta compañera pues precisamente realiza para pues para obtener su atención, ¿no? Compañera Alison, adelante, a ver si ya te podemos escuchar. Sí, gracias, profe. Adelante. Creo que ya está. Adelante, adelante. Sí, Neidy, pues ya la mayoría de las cosas las mencionaron ya las compañeras, pero bueno, mi resumen del tema de la didáctica es que ahí nos mencionaba que es una disciplina que por su finalidad formativa y aportación de los modelos, enfoques y valores intelectuales más adecuados para organizar las decisiones educativas y hacer avanzar el pensamiento. Con esto yo entiendo, bueno, como menciona ahí que su finalidad es formativa, él nos mencionaba que es estricta, que es disciplinatoria, como usted ahorita nos mencionaba, de buscar la forma, por decirlo así, exacta de lograr lo que busca uno. De buscar todos esos materiales, los modelos, enfoques y valores para tener esas decisiones que nos hagan avanzar. Ahí también nos mencionaba, por ejemplo, lo de ver la didáctica como un arte. Nos ponía de ejemplo a los artistas que logran logran esa forma de expresarse por medio del amor que le tienen y de la belleza que encuentran en él. Eso era lo que deberíamos buscar en la didáctica, que buscar en la educación por medio de la didáctica. Ok. Bueno, adelante, adelante. Ok, eso sería todo. De la educación. Ok. Bueno, por mi parte creo que eso es lo que más, más se me quedó. Ok. Bueno, muchas gracias, Alison. Bueno, en el momento en el que estabas comentando, justamente con este proceso de la didáctica como arte, la didáctica como metodología, etcétera, etcétera, justamente estaba yo buscando en mis carpetas también una película que también les quiero recomendar para que vean que la didáctica no tiene que ser en ese sentido estricto como pues bien nos comentas, ¿no? Que puede ser más abierto, ¿no? Como más en este sentido de alcanzar el interés de los jóvenes. Entonces, una segunda película que me gustaría que vieran se llama Take the Land.
¿no? O Toma mi mano. También me parece que está en la internet. Déjenme ver. Denme un segundo. Profe, Dígame. nada más para pedirle permiso que si voy a desconectar tantito, es que voy a ir por mi hija al kinder. Sí, está bien, está bien. Ok, profe, gracias. Sí, no hay de qué. Bueno, entonces, les decía, se llama Toma mi mano. Es una película también donde se enseña, es un profesor. De hecho, déjenme presentárselas. No van a escuchar o déjenme ver si pueden escuchar el video para que les presente yo las dos películas que quiero que vean, pero en este sentido de la visión pedagógica didáctica. Necesito que las revisen y que vean cuáles son las estrategias didácticas que empiezan a hacer los profesores ahí para que los muchachos tengan precisamente ese interés por aprender algo nuevo, ¿no? Que finalmente es lo que nos va a hacer que podamos precisamente permítanme. Ok. Poder compartir con los muchachos el conocimiento. Déjenme encontrar la pestaña. Ok, le vamos a dar compartir, pero creo que ok, a ver si se escucha. Creo que no se va a escuchar, pero bueno, ya estamos viendo la pantalla. ¿Sale? Para que ustedes vean precisamente cuál es digamos, las películas que quiero que vean, pero que las vean desde esta manera, en este sentido didáctico, y cómo ellos utilizan ciertas estrategias que se salen de la normatividad, pero que finalmente funcionan. Miren, esta es la primera película. Este es el... ¿Están listos? Cuando vean a este profesor, no olvides el giro. Es, digamos, la película que... Al señor Dulain. Bueno, ¿Enemigo? no la escuchan, ¿verdad? ¿Alguien escucha lo que dice? A todas ellas les No, profe. No, profe, se no se levanta escucha. Bueno, cada vez que una mujer espera, pasa. tengo Un problemas loco. ahí con Qué mala compartir el suerte. audio, no sé qué es lo que pasa. Que vengan de seguridad. Pero, bueno. Esta Bueno, es eso la fue película, todo por hoy. ¿sale? Esta es la película. Vean a esta. Ustedes Después de búsquenla mí, como Take the Lane en español o Toma mi mano. Se las voy a escribir aquí en ¿Todo el, en orden? Sí, pero en solo que para en un el hombre chat, como yo, para que ustedes bueno, pues tengo que conservarlas controladas, ¿o no? la puedan buscar. ¿Qué ¿sale? está haciendo? Y la vean. Y la otra película que quiero que revisen es precisamente la de Escritores de la Libertad. Déjenme ver. Denme un segundito. Déjenme ponerla acá. Y déjenme ver si puedo poner. Bueno, ahí va. Les voy a presentar esta. ¿Sale? También, bueno, creo que ya la están viendo. Y Erin, sale él es, esta Brian Guilford. profesora. La ¿Sale? clase de segundo de Esta, la que inglés está y de la rojo. distinguida clase de honor. Esta es la profesora que sale. Es la que habla Escuché que te tocó algo de acción. es de Escritores de la Libertad. ¿Vale? Hasta que llegó la policía. Entonces, no la vamos a poner dijeron que ahorita sería mejor completa. A estar mí en me una interesaría clase que con ustedes mi la gente. vieran en casa. Ahora, cuando entré, Descárguenla mi maestra o dijo, véanla en "No internet, siempre se ojalá ve y a una-". puedan. Es que Y
y me la revisan, pero desde este punto de vista, didáctico. La última película, a ver, miren, aquí ya los tiene, Abigail ya las puso, Escritores de la Libertad, y la otra es Toma mi mano, o se llama Take the Lane, ¿no? Cuando vean a estos actores, esas son las películas. Sería importante que las revisaran desde esta visión pedagógica, y que estemos muy atentas a todas aquellas estrategias que estos profesores hacen. ¿Para qué? Pues para, primeramente, ganar la atención de los muchachos, y después para ganar la confianza, y finalmente es cuando implementan el aprendizaje, implementan estas estrategias. Todo eso, todas estas estrategias que implementan, las llevan a cabo precisamente en un periodo de tiempo. Es decir, nos hace dar cuenta que una estrategia didáctica no forzosamente se tiene que aplicar a rajatabla, sino que en ese proceso nosotros y nosotras podemos precisamente estar cambiando de estrategias o buscando estrategias, ¿no? O buscando estas formas didácticas de acercarnos a los jóvenes y a las señoritas, ¿no? En ese sentido, yo lo llamaría un artilugio, ¿no? Es decir, algo que se usa para lograr un fin, en este sentido, para lograr alcanzar el conocimiento. Bien, no sé si tengan alguna duda con respecto a las películas. ¿Todo bien? No, profe, ninguna, todo bien. Ok. Bueno, entonces el trabajo es una reflexión de cuáles son las estrategias que estos dos profesores realizan. Hay muchas otras películas, ¿no? Hay otra película que se llama Entrenador Carter, que fíjense, a ver, uno es en la escuela, bueno, las tres son en la escuela, pero uno es en la escuela, en el caso de Escritores de la Libertad, de una maestra que da literatura, ¿no? Otro es en la escuela, pero es de un profesor, en el caso de Toma mi mano, de un profesor que llega por error a la escuela, ¿no? Y pues lo mandan a cuidar a los castigados, ¿no? Y están metidos precisamente en un salón hasta allá abajo, nadie los quiere cuidar, todos están ahí y hacen lo que quieren, ¿no? Ya hasta se sienten bien ahí. Y la otra, que esa no se las voy a proponer ahora, ya si ustedes la quieren ver, es la del Entrenador Carter, que también es en una escuela, pero no tiene que ver con lo educativo, tiene que ver con el básquetbol, ¿no? Pero que exige a sus estudiantes ciertas cosas para que puedan jugar básquetbol, ¿no? Es decir, diferentes contextos, ¿no? Diferentes formas de educar, diferentes formas de ver la vida, pero que todas en ellas tienen estrategia. Sí, por favor háganme bueno, yo espero que tengan un espacio de tiempo, véanme estas películas, ¿no? Es más, pueden invitar a su mamá, a su papá, a quien quieran para que los acompañen a ver esa película. No es necesario que ustedes estén viendo las películas en el mismo momento, puede ser un día el sábado, otro día el domingo, en la tardecita, y tampoco es necesario que estén con su libreta anotando las estrategias, ¿no? Lo importante es que ustedes vean la película, la disfruten y posteriormente rememoren la película o las películas, y entonces recién ahí es donde empiezan a anotar lo que ustedes reflexionaron con respecto a esas películas. Y entonces me toman de ahí cuáles fueron las estrategias que desde su punto de vista
utilizaron estos dos profesores, en qué se parecen y en qué difieren, y por qué las usaron en esos contextos, ¿no? ¿Más o menos me explico, compañeras? Sí, profe, queda claro. Ok. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, ok, para ir, digamos, aterrizando esta parte de la didáctica. Nosotros como profesores, como profesoras, que estamos en caminos de hacernos como tal, necesitamos forzosamente tener ese tipo de conocimientos, ¿no? Por ejemplo, parte de la didáctica en nosotros puede ser esto mismo que acabamos de hacer, ¿no? De dejarles una película. Eso es algo interesante, supongo, ¿no? Ah, es que el profesor me dejó ver una película. Es algo donde se llama la atención. Adelante, Carla. Bueno, profe, ahorita que me menciona eso, ya estuve analizando como la didáctica y creo que la didáctica es la herramienta para transgredir la forma tradicional de enseñanza, ¿no? Es La correcto. forma tradicional de enseñanza, o sea, transgredirla. Eso, para eso es la didáctica. Sí, Eso es todo, profe. muchas gracias, Carla. Fíjate que lo dices de una manera muy clara, ¿sí? Es decir, dejar esa pasividad en las aulas y transgredir, ¿no? Ir más allá, atravesar, ¿no? Buscar esa manera en la que el otro o la otra va a estar atenta a las posibilidades del conocimiento, ¿no? Es decir, un ejemplo que me pasa a mí, por ejemplo, en el bachillerato, es que estamos platicando de algún tema específico, digamos de informática con los muchachos, y de repente alguien, una niña o un niño, están pensando en otra cosa y de repente levanta la mano y pregunta, profe, ¿y usted qué piensa de que nosotras ya podamos tener novio o no? Y no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo, es decir, no tiene nada que ver con la informática. El niño o la niña tiene un interés, no está poniendo el total de atención, o a lo mejor el 80%, el 50% no pone atención en la clase, ¿no? Y ya llega un niño y hace una disrupción, rompe. Y entonces, nosotros en ese proceso didáctico, dejamos lo que estamos haciendo y ponemos atención. Y explicamos, bueno, pienso que esto, nosotros debemos, ahí se meten otros temas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que no está mal, pero nosotros debemos de tomar decisiones y debemos de aprender y el conocimiento es bla, 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 etcétera. ¿Para qué? Para que esa disrupción se convierta en un conocimiento, ¿no? Es decir, esta niña, este niño se queda satisfecho con la respuesta, pero además aprende algo más con respecto a, ¿no? Por ejemplo, alguien en una clase me decía, profe, ¿y usted qué piensa de los tatuajes? Y yo decía, bueno, yo no me pondría ningún tatuaje. Yo estoy en contra de los tatuajes. Pero cada uno es responsable de su cuerpo, es su cuerpo, uno puede hacer lo que quiera. Pero con eso, con esa decisión vienen consecuencias. Además, si nosotros somos hijos de mamá y papá, debemos de respetar las normas que están en casa. Eventualmente nosotros seremos independientes y ya tendremos que pagar cuentas, bla, 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 y entonces podremos hacer lo que nosotros querramos para nosotros mismos. Pero para llegar a eso necesitamos poner atención en las clases, poder aprender lo más posible para que entonces eventualmente nosotros seamos realmente independientes, ¿no? Y podamos tomar nuestras decisiones y aceptar nuestras propias consecuencias, ¿no? Es decir,
No cerrar de tajo. No, estamos viendo hardware. ¿Por qué me preguntas de tatuajes? Eso no es de la clase. Sino en ese sentido, como lo decía su compañera, hacer esta disrupción, ¿no? Esta transgresión, ya sea desde el alumno o ya sea desde el profesor, ¿no? Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje llegue a buen puerto. ¿Qué es lo que necesitamos? Que haya un conocimiento significativo, ¿no? En ese sentido, nosotros como profesores o como profesoras debemos tener ese conocimiento, esas herramientas didácticas, para poderlas aplicar en este proceso de enseñanza-aprendizaje, que ya vimos que es precisamente bidireccional. Y con este conocimiento de la didáctica, nosotros nos encontraremos en la posibilidad de poder tomar decisiones con respecto a la docencia y con respecto a la dicencia. Es decir, nosotros como docentes no debemos de estar cerrados, ¿no? No debemos de ser herméticos. Ya lo decía, me parece, Claudia, es que no debe de ser, la didáctica no debe de ser impuesta a rajatabla, sino debe de ser abierta, flexible, ¿no? Para que entonces los discentes o los estudiantes, ¿no? O el discere tenga la posibilidad de esa transgresión hacia el docente o la docente, ¿no? Que le permita entonces comprender que no está en desventaja con respecto al docente o a la, al docente o a la docente, ¿no? Es decir, que le permita comprender que somos realmente todos humanos y que la única diferencia que existe precisamente es la edad, pero que no hay nada más allá y que entonces sí pueden preguntar lo que ellos deseen, ¿no? No sé si me explico hasta ahí. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Bueno, entonces, nosotros como docentes necesitamos tener infinidad o muchas o varias estrategias didácticas o varios saber didáctico, ¿no? Porque somos precisamente nosotros, ¿no? Los que vamos a buscar las estrategias de aprendizaje más adecuadas que se van a aprender o que vamos a compartir con los estudiantes o con los discentes y que les van a servir a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, nosotros no educamos como docentes, no tendríamos que educar para que pasen un examen, no tendríamos que educar para que saquen 10 en el examen, no tendríamos que educar para que estén en el cuadro de honor. Tendríamos que educar para la vida, ¿no? De hecho, ayer precisamente yo hablaba con mis niños de cuarto de bachillerato y les decía, tercero de bachillerato y les decía, miren, muchachos, a mí no me interesa que ustedes saquen 10. No me interesa que saquen 10. No me sirve eso. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan 10. Es que ustedes argumenten, es que ustedes debatan, es que ustedes transgredan, es que ustedes saquen su pensamiento, es que ustedes, ¿no? Y los jóvenes, en este proceso de comentarles a diario, en este proceso didáctico de hacerlo, ¿no? A diario, de comentarles a diario, ellos van cambiando su mentalidad, su pensamiento. Imagínense si a nosotros, los que estamos ahora en la universidad, nos hubieran educado así desde el bachillerato o desde la primaria. Nuestro nivel cognitivo seguramente sería mucho más elevado porque no estaríamos esperando al que el profesor o a la profesora nos diera las cosas, sino que nosotros ya hubiéramos
leído un libro, un par de libros, ¿no? Con respecto a los temas, ¿no es cierto? Es decir, parte de la didáctica es precisamente no crear personas dependientes. No es necesario que tengamos personas dependientes. No es necesario que nosotros, profesores, tengamos siempre dependientes de nosotros a los alumnos o exalumnos que ya están en un espacio profesional, por ejemplo. ¿No? En el sentido de debatir, sí. En el sentido de que el alumno dice al profesor, mire, profesor, o ahora compañero, mira, yo tengo este problema y lo pienso resolver de esta manera. ¿Tú qué opinas? ¿No te ha pasado algo así? Eso es compartir el conocimiento. Pero otra cosa diferente es que yo vaya con Cristal y le diga, maestra Cristal, es que mire, tengo un niño con capacidades diferentes y no sé cómo hacerle. ¿Me puede decir? Son cosas diferentes, ¿no es cierto? Nosotros no necesitamos generar o seguir repitiendo este modelo educativo en el que el profesor siempre es el profesor porque siempre resuelve las dudas de los alumnos a pesar del tiempo. Sino necesitamos generar gente en este sentido con estas competencias para la vida, ¿no? En ese sentido, la didáctica. Necesitamos buscar estrategias, necesitamos buscar metodologías, necesitamos buscar espacios que permitan a los estudiantes este proceso de reflexión, ¿no? Este proceso de apropiación del conocimiento, este proceso de buscar las soluciones a contextos que se encuentran en nuestra vida cotidiana o nuestra cotidianidad. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Ok, muchas gracias. Con respecto a estos objetivos del aprendizaje, la didáctica se debe de comprender en este sentido de una disciplina pedagógica, ¿no? Y que además esta didáctica no es una disciplina per se, sino que es una disciplina que se une o que se debe de trabajar específicamente con el currículum. Es decir, con estos planes de estudio, con estos planes y programas, con estos temas o este temario, y es ahí donde la didáctica debe de implementarse. Además de que la didáctica no es precisamente una herramienta que se te da y tú la tomas y la aplicas tal cual, sino en este proceso de aprendizaje, nosotros como docentes vamos a generar nuestra propia didáctica, nuestras propias herramientas, claro, con bases en las disciplinas anteriores, ¿no? Es decir, con bases en esta formación del profesorado, con bases en esta formación de la experiencia, ya implementando estrategias didácticas dentro de una institución educativa, viendo cuáles son las que te han funcionado, cuáles son las que no te han funcionado, tenerlas en este sentido flexibles para que se puedan aplicar de la manera más acorde posible a la situación. Dice Dulce, a mí me gusta muchísimo una frase que dice, la educación no es la preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Es correcto. Nosotros, cuando yo digo que nosotros educamos para la vida, no estoy diciendo que educamos para que el otro viva su vida, sino educamos en este sentido de la vida misma, ¿no es cierto? Es decir, buscamos estrategias didácticas que van a fortalecer precisamente nuestra vida en el futuro y que nos va a permitir entonces no tener estas recetitas de que 2 más 2 es 4 y entonces así se resuelve, sino me va a permitir tener esta competencia general
de que aunque dos, digamos que 1 más 1 no siempre es 2, sino que son 3 o más, ¿no? Es decir, que podamos visualizar diferentes formas de resolver una situación en el contexto cotidiano en el que nos desenvolvamos. Y en ese sentido la educación es en la vida misma. Bueno. Dice Angélica, nos comentó algo hace un momentito, nos habla que la didáctica se desarrolla mediante la selección de los problemas representativos de la vida educativa en las aulas, centro y comunidades. Nuestro trabajo como profesores y profesoras es describir y buscar nuevos caminos para dar soluciones a tales problemas. Sí, justo lo que veníamos platicando, ¿sale? Justo lo que veníamos platicando con respecto a que la didáctica es precisamente una herramienta que nosotros podemos ocupar para el aprendizaje. De hecho, ustedes mismas han buscado estrategias didácticas para que tal o cual tema se les quede mucho mejor, ¿no es cierto? Es decir, a lo mejor hay algún tema que no se les queda muy bien y lo relacionan con otro que no tiene nada que ver, pero que les ayuda para regresar al tema en el que sí están trabajando, ¿no? Es decir, ocupamos infinidad de estrategias que nos permiten alcanzar el conocimiento. Bueno, para ir cerrando, ¿sale? Hablamos de la didáctica como disciplina pedagógica aplicada. ¿Por qué hablamos de la didáctica como disciplina pedagógica aplicada? Pues es precisamente porque la didáctica en sí misma no puede ser solamente teórica, tiene que ser práctica. Es decir, yo puedo hacer una estrategia didáctica, ¿no? Dentro de sus planeaciones van a tener que poner ciertas estrategias didácticas, ¿no? Pero si solamente las hacen en la planeación, no hay una estrategia didáctica, solamente quedó en la teoría. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, aplicar en la práctica, ¿no? Es decir, aplicar estas estrategias en la práctica. De ahí viene el sentido de la doble raíz, en este sentido de enseñar y del dicer, ¿no? Del docer, que es el que enseña, y del dicer, que es el que aprende, ¿no? Yo creo que nosotros como profesores somos, además de docer, somos dicer. Es decir, siempre estamos aprendiendo. Recordemos que nosotros estamos siempre en este constante aprender, como si fuera posible aprender. Es decir, no estamos completos. Siempre estamos en este proceso de ir aprendiendo más, de ir conociendo más, de ir amando más, de ir leyendo más, siempre estamos aprendiendo nuevas cosas. ¿Cuándo vamos a llegar al límite de nuestro aprendizaje? Es decir, cuando yo ya voy a saber el todo que puedo saber en el momento de la muerte. Ya lo decía, se me fue el nombre, pero ya lo comentaba un filósofo, ¿no? Que no podemos dejar de aprender. Siempre estamos precisamente en este proceso de aprendizaje. Y en ese sentido, como creadores propios de la didáctica para el aprendizaje significativo de nosotros mismos y de los otros, nunca vamos a estar completos. Siempre vamos a estar en ese proceso de ir mejorando. En ese sentido, siempre estamos en constante innovación. ¿Sale? Ahora, ¿dónde se va a... o quiénes son los protagonistas que van a construir el conocimiento? Pues es el discere, ¿no? Y es el docere. Es decir, es el discente y es el profesor, ¿no? Es decir, es ahí
que ellos son los protagonistas para construir el conocimiento. Y ese conocimiento es un proceso interactivo de la puesta en marcha de la didáctica. De la didáctica propuesta ¿por quién? Por el profesor, ¿no es cierto? ¿Cuál es la didáctica con respecto a esta visión tecnológica? Bueno, pues muy sencillo. Ahora nosotros estamos utilizando herramientas tecnológicas precisamente para que podamos seguir compartiendo el conocimiento, ¿no es cierto? Y ese compartir de conocimiento quizás ya no es de manera presencial, pero ahora, después de año y medio, nosotras nos damos cuenta que es mucho más fácil, mucho más sencillo, menos gasto aprender, ¿no es cierto? Y estamos usando algunas estrategias. Por ejemplo, estrategias didácticas tecnológicas en nosotros. Cuando proponemos un mapa conceptual, un foro, cuando entramos a las plataformas, justo ahora es una estrategia didáctica cuando resolvemos ciertos dudas que teníamos o cuando hay una retroalimentación con respecto a los temas que previamente leímos. Esas son partes de las estrategias didácticas, ¿no? Ahora mismo ya estamos metiendo películas. Es otra estrategia didáctica, ¿no? En las plataformas están, por ejemplo, en la LMS, ustedes están llevando metodología de la investigación. Ustedes están llevando estadística, ¿no? Y hay videos, ¿no es cierto? Hay, hay algunos artículos y el proceso se va llevando mucho más fácil. Y también son estrategias didácticas, ¿no? Es muy interactiva, dice Carla. Es decir, quizás me vaya yo a atorar en algún momento. Profe, es que no entiendo esto. Pero ahora como nosotros, en este sentido didáctico, ya nos dimos cuenta cómo aprendemos, yo digo, bueno, no lo entiendo, busco otro video. Me pongo a buscar otro video de qué significa. No, sigo sin entender. A ver, voy a leer, a lo mejor ahí, ¿no? Es decir, después de agotar nuestras estrategias didácticas, entonces decimos, profe, la verdad es que yo ya estuve con este tema una semana, no me queda claro. Podemos tener una charla, una conferencia, podemos bajar y no los explica, etcétera, etcétera. Y es otra estrategia. Dice Allison, en cuanto a lo tecnológico mencionaba que, creo en otra lectura, también requería otras técnicas o modelos didácticos para que fuera eficiente en ese nuevo medio de comunicación. Sí, siempre se necesitan diferentes formas de interactuar didácticamente. Recordemos que la didáctica no solamente viene del profesor hacia el alumno. Nosotras mismas ya somos independientes didácticamente. Yo ya no les puedo decir es que esto se tiene que hacer de acuerdo a esta herramienta didáctica que yo te voy a proponer. ¿No es cierto? Sino que, por ejemplo, ahora que van a ver las películas están ahí, ¿no? Ustedes van a buscar este momento específico, este lugar específico, con quién las van a ver, si van a escribir en ese momento, si no van a escribir en ese momento, si lo que van a hacer es ver eso, una película, disfrutar la película, estar en ropa de dormir, ¿no? Con un cafecito, con un panecito y ver la película, disfrutar la película, ¿no? Y posteriormente entonces buscar las estrategias para recuperar fragmentos de esa película y entonces anotar y reflexionar, ¿no? Aunque les aseguro o casi estoy seguro que muchas de ustedes cuando ven una película ya la estamos analizando.
Es decir, se pone a ver una película y dicen, ah, mira, esto se parece a esto que yo vi y yo creo que debería de ser así, o me salen ideas de esas películas que yo veo, ¿no? En ese sentido, es cierto, en la tecnología, si no hubiera este enlace, la tecnología sería un poco más fría, ¿no? Y quizás perderíamos este sentido de humanidad. Lo importante aquí es que usemos la tecnología, no que la tecnología nos use, ¿sale? En ese sentido, sí, hay que utilizar otras estrategias didácticas, otros modelos de interacción o medios de interacción con los otros y las otras. Que en este sentido es muy parecido a lo que nosotros hacemos al interactuar, aunque sea de esta manera. La perspectiva artística en la didáctica. Es decir, Erich Fromm, que ya se los he mencionado en otros espacios, tiene el libro del arte de amar. Y él dice que amar es un arte, porque amar precisa dedicarte en la práctica, o el arte precisa dedicarte en la práctica de eso que te gusta. Es decir, ¿por qué los bailarines de ballet son tan buenos bailando? Porque lo hacen un arte. Es decir, practican hasta que eso se vuelve más bello, más estético. Y aún así, aunque ya se vuelve bello y estético, ellos siguen practicando, en ese sentido de que nunca están acabados, que siempre están por acabar, ¿no? Siempre están por terminar, es decir, siempre hay posibilidad de llegar a algo más. Y en ese sentido, la didáctica debe de verse desde este punto artístico. Es decir, yo puedo tener buenas herramientas didácticas, pero siempre voy a poder tener mejores herramientas didácticas, ¿no? Siempre voy a estar transformando, siempre voy a estar buscando esta realidad estética, esta actitud poética, este espacio, ¿no? Donde el otro se sienta reconocido. Justamente en ese sentido de la didáctica como arte, precisamente ayer también hablaba yo con los niños de primer cuatrimestre y estábamos hablando precisamente de las computadoras, que es un aparato que pues tiene muchas funcionalidades, y hacíamos esta analogía de cómo nosotros podríamos compararnos a la computadora, que en realidad la computadora se creó inspirada en el ser humano, ¿no? Por eso es que ahora todavía hay muchos proyectos de robótica y quieren perfeccionar con respecto a la informática, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese proceso ellos estaban sorprendidos y les decía, bueno, pero si quieren ver al mayor invento de la naturaleza, lo mejor que hay en el mundo, lo van a ver mañana cuando ustedes se paren frente al espejo. Ese es el mejor invento que ha hecho la naturaleza, ¿no? Es decir, es una manera poética de decirles que son lo mejor que hay en este planeta. Y que la computadora no es lo importante, sino que nosotros como seres humanos somos lo importante. En ese sentido, la estética, en ese sentido,
esta metáfora, en este sentido, esta actitud poética. Es decir, nosotros como docentes necesitamos precisamente hacer arte con la didáctica. Buscar esas herramientas, pero que me permita hacerlo de la mejor manera posible. Y eso se logra solamente ¿con qué? Con la práctica. ¿Quieres ser un buen bailarín? Practica. ¿Quieres hablar bien un idioma? Practica. ¿Quieres ser muy bueno jugando, ser muy bueno dibujando? Vuelve eso un arte, ¿no? En ese sentido, nosotros con respecto a la didáctica, vamos a ir convirtiendo a la didáctica en este proceso artístico. Y este proceso artístico me va a llevar precisamente en algún momento a este compromiso de la acción transformadora con respecto al aula en donde nos encontremos, ¿no? Y que no se va a acabar, sino que va a estar ahí hasta el final de nuestros tiempos. Al menos con nosotros se acabaría, pero después seguirán otros que sigan nuestros pasos. Bueno, ¿preguntas con respecto a estas didácticas que hemos visto? ¿No? No, profe. No, profe. Ok. Bueno, finalmente vamos a ver la didáctica cultural indagadora. Nosotros podemos ser muy buenos elaborando herramientas didácticas para alcanzar el conocimiento. Pero si vamos a ir a aplicar una didáctica donde nosotros no hemos hecho ningún estudio previo, vamos a caer en un error. Es decir, nosotros debemos de buscar esta historicidad de los alumnos, de la comunidad, para entonces buscar encajar esta didáctica de acuerdo a la cultura en la que se está trabajando, ¿no? En ese sentido, vamos a buscar este afianzamiento entre lo teórico y lo práctico. Es decir, buscar estas teorías, pero estas teorías enfocadas al contexto y ponerlas en práctica. ¿Para qué? Para que entonces el saber educativo se vea proyectado en una mejora continua. Además, claro, de la profesionalización. Es decir, cuando se habla de la profesionalidad o profesionalización del docente, significa estar buscando siempre esta innovación en este sentido didáctico. Siempre buscar nuevas estrategias. Siempre buscar nuevas formas de hacer diferentes las cosas, ¿no? Entonces, en consecuencia, la didáctica va a ser o es una disciplina que emana de la pedagogía o es una disciplina pedagógica que va a estar centrada siempre en el estudio de los procesos de la enseñanza-aprendizaje que me va a proponer la formación y el desarrollo instructivo formativo no tan solo de los estudiantes, sino de discentes y docentes, ¿no? Que se tiene que mejorar precisamente en la práctica. ¿Mediante qué? Pues mediante esta generación de un entorno cultural didáctico que va a ser construido y reconstruido en este sentido de la indagación que haga el docente en el contexto donde se encuentre. Es decir,
¿Cómo hacemos que los jóvenes y las señoritas en contextos de educación media superior nos pongan atención? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo lo intentamos? En ese sentido, claro, las películas. Ahí nos va a dar muchas respuestas de cómo estos compañeros están buscando desesperadamente estrategias y que intentan y nada más, ¿no? Y vuelven a intentar y no les funcionan porque los jóvenes están en otro contexto. Es como decir, yo voy a ayudar a los drogadictos, ¿no? Pero no sé su lenguaje, no sé su forma de comunicarse, no sé su forma de vestir, no sé sus pensamientos, no sé nada de ellos, no puedo venir y ayudarles, ¿no? O intentar ayudarles, porque no conozco de ellos. ¿Qué necesito? Bueno, conocer el contexto, ganar la confianza, obtener su atención y después entonces empieza las herramientas para generar el aprendizaje, generar el conocimiento, que no solamente es un conocimiento de mí para ellos, sino es un conocimiento en este sentido de la enseñanza-aprendizaje bidireccional. Nosotros cuando vamos a compartir conocimiento, no solamente los que reciben el conocimiento, es decir, el discere o el discente es el que aprende. Nosotros aprendemos también. Sobre todo cuando los jóvenes o las señoritas están bien prendidos con el tema. Oiga, profe, ¿y si pasa esto qué? Oiga, profe, yo vi esto en otro lado. ¿No? Es decir, cuando hay un debate en este sentido. Y que pudo haberse derivado de una estrategia didáctica, ¿no? Y de una estrategia didáctica tan simple y tan sencilla como una nube de ideas, tal vez, ¿no? O como de interpelar al otro. ¿Tú qué piensas de esto o de aquello? ¿No? Y en ese sentido, la didáctica. ¿Sale? En ese sentido, la didáctica. Solamente, bueno, esta es una pequeña introducción. Vamos a ver muchas más cosas, muchas más herramientas, pero esta es una introducción de, pues eso, de qué es la didáctica o hacia dónde va la didáctica. Cosas que debemos de quedarnos claros: la didáctica no es una receta de cocina, la didáctica no es algo que se te da y ya tú lo puedes usar, sino que es una herramienta que tú tienes que modificar de acuerdo a los contextos, ¿no? Y que la didáctica te va a permitir precisamente esa transgresión, no tan solo de los estudiantes, sino tuya también, sentirte transgredido, ¿no? Es decir, transgredirte a ti mismo para poder mejorar en este sentido. Y que somos seres incompletos, siempre estamos por formarnos, siempre estamos por alcanzar, ¿no? Y que en ese sentido, en la didáctica, siempre deberíamos de estar innovando cosas. Bien, preguntas, comentarios, algo que quieran pues sí, eso, comentar. Ok, ok. Bueno, entonces, le vamos a dejar aquí. Le vamos a dejar aquí. No tengo la lectura que les voy a dejar todavía, pero yo se las envío hoy para que ustedes me realicen algo. Les digo cuál va a ser la lectura y qué es lo que me van a realizar. ¿Sale? Entonces, nos veríamos el día de mañana, me parece, pues en la tardecita. Adelante, Neidy. Profe, una pregunta, ¿las clases igual las va a subir a YouTube? Sí, las clases van a estar subidas a YouTube para que ustedes las puedan revisar. Recuerden que ahí pueden tomar las notas y ya enviármelas cuando las tengan. ¿Sale? Ok, profe, gracias. Sí, en el caso de las que sí podamos estar todo el tiempo en la clase, sí les pido que me envíen sus anotaciones
sus preguntas y todo lo que tengan. ¿Sale? Bueno, si no hay ninguna pregunta u otra cosa, yo me despido de ustedes. Es un gusto seguir trabajando con ustedes y nos veríamos el día de mañana. Un abrazo a todas. Hasta mañana, profe. Buen día. Nos vemos, Carla. Cuídate mucho. Hasta mañana, profe. Nos vemos, Naidy. Hasta mañana, profe. Nos vemos, Alison.